Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Relatos mágicos y bautizos de medianoche. En esta oportunidad quiero presentarles una sección dentro de este podcast que se llama Reflexiones bajo la ducha. ¿Por qué este nombre? Tengo la obligación de explicarlo por qué. Normalmente, en mi caso, cuando justamente me estoy duchando, es cuando se manifiestan las revelaciones o información que recibo desde planos superiores con respecto a muchas cosas. Bien, no es necesario que les detalle de qué tipo. Por lo generalmente coincide con aquello en lo cual estoy trabajando en ese momento, desde la creación de cursos, talleres, formaciones, desde ideas que están relacionadas con el Instituto Arcano Paracelso, pero siempre está relacionado con la creatividad. Es por eso que simplemente se me antojó colocarle este nombre, Reflexiones bajo la ducha. Pero en el día de hoy, el motivo de este podcast es una reflexión, pero no lo recibí en, en este caso mientras me estaba duchando, ¿bien? Sino que em, estaba revisando a través de YouTube, estoy suscrito a un canal de un muchacho colombiano, amante del rock, del heavy metal, igual que yo, que se llama, bueno, no lo voy a decir en realidad, ¿sí? No es necesario. Pero em, él habla mucho sobre el heavy metal, habla acerca de las biografías de bandas, hace muchos análisis en relación a lo que es este género, que dentro de mis gustos musicales es uno de los que más me apasiona. En lo particular escucho mucha música clásica. Mis gustos musicales van desde el canto gregoriano hasta el death metal melódico, bien pasando por el pop, el rock latino, el soul, el blues, etcétera. Tengo muchos gustos musicales en general, pero comprenderán que cada uno de nosotros, indistintamente de los distintos tipos de música que escuche, tiene en particular un género musical que es, como yo siempre digo, lo que nutre el alma. En mi caso, es el heavy metal, el death metal melódico, el thrash metal y un montón de otros subgéneros. No pretendo, por supuesto, abrirlo al respecto, ¿bien? Pero hoy estaba escuchando me encontré en YouTube, de hecho, con no sé si decir un perfil, una página, y el título era Black Metal y el culto al demonio o al diablo o algo así. Bueno, me llamó la atención el título y comencé a escucharlo. Básicamente era un podcast de aproximadamente 35 minutos. Y lo escuché porque me intrigó saber si quien iba a hablar con respecto a ese tema era alguien ligado a una religión en particular. Por lo tanto, tenía una visión, una perspectiva desde una religión en particular, o era simplemente alguien que iba a hablar desde una investigación que hizo con respecto a uno de los géneros del metal que se llama black metal, o era alguien que quizás quería abordarlo desde el punto de vista de la figura del demonio. Bueno, le puse play y comencé a escuchar. Pero más allá de esto que les estoy comentando acerca de lo que esta persona estaba tratando
de cierta manera de relacionar uno de los géneros del heavy metal llamado black metal con el culto al demonio. Mientras escuchaba, mientras al mismo tiempo comenzaba a hurgar entre los libros y el conocimiento que me ha llamado la atención con respecto a esto de la figura del demonio. Quiero ser muy respetuoso desde ya con respecto a todas las personas que tienen una creencia religiosa. Bien, yo en la particular no tengo una creencia religiosa desde el punto de vista de las religiones como se llaman judeo-cristianas. No soy cristiano, no soy musulmán, no soy judío ni ninguna otra religión, digamos, monoteísta como se conoce. Bien, por supuesto que tengo mis fundamentos al respecto. Pero, volviendo al trasfondo de este tema que quiero compartir con ustedes, es de una u otra forma un poco lo que yo siento, y esta sección que se llama justamente Reflexiones bajo la ducha, quiero exponer básicamente mi pensamiento, mis sentires personales. Bien, a pesar de que este podcast está ligado al Instituto Arcano Paracelso, pero creo absolutamente en la libertad de expresión desde todo punto de vista, no solamente desde lo político, sino que también desde lo religioso y desde como quieran también verlo, bien, o sentirlo. Pero siempre me ha llamado la atención un poco la obsesión que la religión ha tenido con respecto al rock, principalmente al rock. Es cosa de comenzar a investigar un poco, por supuesto, siempre cuando digo investigar me refiero a fuentes serias, ¿sí? No vamos a caer digamos, en blogs ni ciertos grupos que hacen básicamente una apología con respecto a lo que puedan sentir, ¿cierto? Y lo que los aúna en relación a una creencia en particular. Pero sí me ha llamado la atención respecto a que las religiones monoteístas principal y seguramente otro tipo también de religiones se han empecinado en asociar al género, al rock, con el culto al demonio, a Satanás, a Lucifer, a Belcebú, al cuco en general. ¿Ok? Al respecto, ¿y por qué me ha llamado la atención? Porque claramente dentro del género del rock, que si empezamos realmente a investigar seriamente, esto nos puede llevar básicamente a los años 40 y 50 aproximadamente, con algunos músicos que, cuando me refiero a músicos, me refiero a hombres y mujeres, que sintieron muy en el interior de su ser que la música es un arte que nutre el alma. Bien, y quiero quedarme ese sentir de que la música nutre el alma. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene sus gustos particulares de música y ciertamente será crítico en su momento o desechará algunos otros estilos musicales que claramente no son del gusto y ciertamente de forma pública o privada criticamos. Bien, vuelvo a esto del rock con el ligado, digamos, y lo voy a expresar de esta forma, yo sé que se va a entender, al satanismo. Bien, se llamó satánicos en su momento, se llamó a provocadores, se les llamó también eh, em, perturbadores de la juventud, se les llamó violadores de los valores de la sociedad, etcétera, 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 a todos aquellos y aquellas que en su momento quisieron manifestar su arte a través de la música con estilos nuevos de música. Le pasó al blues, le pasó al jazz,
le pasó al rhythm and blues, le pasó al rock posteriormente. Bien, eh, voy a hacer un paréntesis aquí y que en algún momento me gustaría invitar a alguien que tenga algún tipo de conocimiento de la historia y la música para justamente hablar de esto. Bien, cierro paréntesis. Entonces, en su momento, todo lo que ha sonado a irreverencia, todo lo que ha sonado a agitar un poco las conciencias humanas desde el punto de vista de las religiones, em, se ha ligado con lo satánico, se ha ligado con lo perturbador, se ha ligado con el pecado, se ha ligado con corrupción o eh, haber corrompido los valores de la sociedad, etcétera, y todos esos argumentos que en mi caso personal son absurdos. Siento que no tienen ningún tipo de validez porque obedecen claramente a sentires absolutamente personales. Bien, por lo tanto, en ese sentido, quienes me pueden estar escuchando en este momento y, por un lado, sean amantes de la música, indistintamente el género musical que nutra su alma, y pero sobre todo aquellos que me están escuchando y aquellas que me están escuchando y son músicos y músicas, es decir, interpretan algún instrumento y sobre todo este arte, este hermoso arte que es la música, nutre su alma, creo en lo profundo de mi ser que estarán de acuerdo conmigo de que la música puede ser un montón de cosas menos corruptora, por así decirlo, de los valores humanos. Que dicho sea de paso, los valores sociales, qué sé yo, básicamente son personales. Porque algo que es como hablar de ética y moral. Lo que es ético para mí puede ser absolutamente antiético para ustedes, o lo que para mí es absolutamente amoral puede ser absolutamente moral para ustedes. Todo, como siempre, depende de la perspectiva. Pero volviendo a esto de la música, eh, como les decía al inicio, siento que ha habido una especie de obsesión, sobre todo desde el cristianismo, de darle una etiqueta, darle un mote, como decimos, al rock, que es algo que está ligado a lo oscuro desde el punto de vista de las creencias religiosas. Permítanme, con todo el respeto que merecen y que siempre he profesado con respecto a todas las creencias, tengo, dicho sea de paso, amigos y amigas que profesan desde las más variadas religiones hasta los no religiosos. Bien, por si acaso. Un poco para dejar en claro que no hay ningún sesgo al respecto. Recuerden que esto es una reflexión. Y siento que la música es algo tan sutil, tan sagrado, tan, eh, tan espiritual, que otorgarle una etiqueta, una categoría orientada hacia una creencia religiosa, política o social es de una, eh, quiero ser muy respetuoso, insisto, de una ignorancia espiritual tan grande que ni siquiera vale la pena hacer el análisis. Bien, puedo estar de acuerdo o no con cierto tipo de música. Puedo decir, mira, la música X, la verdad es que no le encuentro ni un sentido, y la música Y, la verdad es que la encuentro en ridiculez. Pero de ahí a relacionarlo con creencias de todo tipo, creo que es una soberana ridiculez. Em, Para aquellos y aquellas personas que tienen dentro de sus creencias una idea de que el rock en general está ligado al culto de divinidades, de entidades, de energías, de oscuridad ligadas con el diablo, el cuco, el satanismo, están muy equivocados.
quisiera invitarlos muy amable y cordialmente a todas esas personas que tienen ese sentir al respecto, en que analicen las letras. Bien, las letras de muchas bandas y solistas que cultivan el género del rock, el hard rock, el heavy metal, el speed metal, el thrash metal, el death metal melódico, etc. Bien, hay muchas otras variantes por si acaso, para quienes les interese ahondar o averiguar al respecto. Pero muchas, yo diría que en el 99% de los casos, estas bandas hablan acerca, en sus letras, hablan del amor, hablan de las relaciones, hablan del cuidado de la naturaleza, hablan de justamente la necesidad de conectar con lo divino, hablan con el respeto a la sociedad, hablan sobre sus temores con respecto al fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, analicen las letras de las diferentes canciones, de los diferentes temas, de la infinidad de bandas con la infinidad de géneros que están asociados al rock. Y se van a dar cuenta que hay una profundidad tan grande al respecto que claramente serviría escuchar solamente uno de esos temas para darse cuenta en el error en que están de categorizar al rock y todas sus variantes como adoradores del cuco. Se lo dijeron a Elvis Presley, se lo dijeron a B.B. King, se lo dijeron a los Beatles, se lo dijeron a Led Zeppelin, se lo dijeron a Deep Purple, se lo dijeron a Black Sabbath, se lo dijeron a AC/DC, se lo dijeron a Kiss, se lo dijeron a un montón de otras bandas asociadas al rock, con los distintos géneros que ya en su momento he mencionado. De ahí surgieron, por ejemplo, que si escuchas, en el caso de Led Zeppelin, una canción que se llama Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, al revés, vas a encontrar que hay mensajes satánicos. Solamente lo dejo ahí y me retiro lentamente. Pero esto, si bien yo me estoy refiriendo particularmente al género del rock y sus variantes, sucede también en otros estilos de música, como el pop, como, no sé, el reggae, el hip hop, etc. Bien, entonces me llama profundamente la atención, como decía hace unos minutos atrás, esta obsesión que tienen, si bien estoy diciendo religiones, pero hay personajes obsesivos dentro de esas religiones que tienen a su vez una obsesión con este tema. No son todos. He conocido a personas que profesan ciertas religiones muy respetuosas, pero muy respetuosas de las creencias de otros. Así como también he conocido personas de ciertas religiones muy intolerantes e inflexibles con respecto a las creencias de otras personas. Bien, quiero ser necesariamente esa diferencia. Finalmente, en esta reflexión bajo la ducha, como es esta sección que he bautizado en este podcast que ustedes ya conocen como Relatos Mágicos y Bautizo de Medianoche, que finalmente me quedo absolutamente con la música, su lenguaje universal. La música es la manera de que el alma humana tiene de expresarse cuando no tiene voz. Me quedo con que la música es algo que remueve hasta el último átomo del ser de la humanidad. Y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia, desde que, si, no sé si existirá la especialidad, pero algún o alguna antropólogo o antropóloga especializada en temas de música ligado al conocimiento humano, se va a dar cuenta que fue seguramente, y así me queda, estoy absolutamente convencido, el primer lenguaje de la humanidad. Indistintamente de cómo a través del tiempo la música fue cambiando, fue mutando
en base a un montón de aspectos de la humanidad, seguramente será, y se lo dejo a los estudiosos y expertos. No me considero dentro de ese grupo como para hacer análisis más profundos al respecto. Pero finalmente lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy en este podcast, en este tema que he querido a su vez abordar el día de hoy, es cómo desde los prejuicios humanos somos capaces de ensuciar algo tan sublime, algo tan hermoso, algo tan luminoso como es la música. Indistintamente si estamos de acuerdo o no, insisto, con el estilo musical. Porque el estilo musical que para mí sea derechamente un bodrio, para otra persona será justamente el alimento de su alma. Y a eso simplemente hay que tenerle un respeto reverencial. Gracias por acompañarme en este podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche. Nos vemos en un próximo podcast. Un abrazo. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.